Gloria a Dios. Diga que tiene al lado, hoy vamos a hablar de la cruz. Cuando uno predica el Evangelio, lo primero que ofrece es una cosa que se llama querigma. Diga conmigo, primer anuncio. Primer anuncio, el primer Evangelio, la primera buena noticia es que Cristo nos ama, ha muerto por nosotros en la cruz, ha pagado nuestros pecados, nos da su Espíritu Santo y nos llama a vivir en la iglesia. Cuando uno ha recibido ese querigma, se aviva el bautismo. Dígale al lado, el bautismo es como la novela Marimar. Hay ciertas novelas y películas que nos dicen mucho de Dios, y una de ellas es Marimar. Marimar, costeñita soy. Bueno, ella vivía en el jacal de los abuelos comiendo mojarras con el perro pulgoso, hedionda, sucia y fea. Uno ve a Talía en los primeros capítulos y dice, está bonita la muchacha, pero muy deteriorada. Y de repente tú dejas de ver la novela por un mes y cuando vuelves te la encuentras con un moño en una escalera de un resort, bien vestida con un traje Carolina Herrera. ¿Te parece cuando la ves que percibes el perfume Chanel que carga puesto? Y toda fina y tú dices, ¿qué pasó? Y le preguntas a una amiga novelera, ¿qué pasó en Marimar? Que yo no la pude ver mientras estuve hospitalizado y ahora la encuentro así. Y te dice, es que descubrió a su papá. Ella vivía como una tierrúa, pero era ignorante de que ella era heredera de una gran fortuna. Así el alma de la mayoría de los católicos, desgraciadamente, necesitamos que Dios mande muchos evangelizadores que den la buena noticia de que por el bautismo tenemos sangre real, más que sangre real. Diga al de lado, usted tiene sangre divina. Levante la mano todos los que están bautizados aquí. Mire, cuando yo bautizo a un bebé, mañana voy a bautizar a una sobrina bisnieta mía, se llama Paola. Eso es lo mejor, lo más bello que ha nacido en la familia. Tiene los ojos azules de mi papá, salieron por ahí, a mí no me tocaron, pero es una belleza de criatura. Mañana la bautizo y después voy a bautizar a otro, a Tobías, qué nombre tan bello, Tobías, allá en Bejuma. Mis dos sobrinos bisnietos, más bien. O sea que ya yo sería bisabuelo si me hubiera casado, pero gracias a Dios que esa mujer se libró de esa desgracia. Entonces, resulta que cuando yo los bautizo a ellos, tú no ves nada, ves un chorrito de agua que cae ahí en esa cabeza. Y por lo menos yo sé que mi familia, porque transmite la fe fuertemente, sabe el valor del bautismo más o menos, pero hay gente que ni se entera. Lo que quieren es hacer una fiesta para celebrar que el muchachito nació. Y algunos vienen hasta rascados, el padrino, y que está dispuesto a ayudar en la educación de la fe de este niño. Otra vez, borrachito. Pero a pesar de que el cura esté cansado, la familia esté borracha, las madrinas vengan descotadas como unas indígenas de alguna tribu que no usa ropa, a pesar de todo ese desastre, ahí Dios actúa misteriosamente. Pero dígale al de lado, Dios es fiel a los sacramentos. Cristo nos dejó 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia o reconciliación, sacerdocio, matrimonio y unción de los enfermos. Y siempre que la iglesia, a través de sus ministros, hace esos sacramentos, Cristo, que es fiel, viene y actúa. Y en el bautismo ocurre una cosa maravillosa. Se transforma ese ser creado por Dios en un hijo de Dios. La adopción, que en nuestro mundo es simplemente que el niño, por los papeles y la educación que va a recibir, se hace hijo mío, es un proceso incompleto en este mundo, porque el día en que ese niño vaya a ser hospitalizado no tiene que decir, él es adoptado. Él tiene unos cromosomas que vienen de otra familia, que no es la mía. Dígale de al lado, Dios te da sus cromosomas en el bautismo. ¿Tú te imaginas que inventaran mañana una máquina por la cual un niño adoptado fuera metido con el papá y la mamá y se convirtiera en hijo físico?
Sería maravilloso, pues así podrían donarle un riñón, ¿sí o no? O donarle médula a su papá y su mamá, o él a ellos si hiciera falta. Pero con Dios ocurre eso, Él te hace hijo de Dios. Dígale al lado, te convierte en hijo en el Hijo. Dile, te hace luz de luz. Dile, te hace Dios verdadero de Dios verdadero. La única diferencia después del bautismo entre Cristo y el alma de ese niño es que Cristo es hijo de Dios por derecho. Y ese niño se convierte en un pequeño Cristo por regalo de Dios. No por derecho, por un regalo de Dios. Mírale la cara que tienes al lado. Aunque usted no lo crea. Y a lo mejor está sentado al lado de alguien que usted conoce bien y sabe lo rata que es. Mire, aunque usted no lo crea, esa persona está llamada a ser otro Cristo, a ser como Jesús. En la carta primera de Juan, en estos días lo leímos en la misa y yo nunca le había parado mientes, o sea, nunca me había puesto a pararle, a hacerle caso a esa frase que seguro que leí 1000 veces. Wow, cuando la leí, la escuché, la busqué en la Biblia, en una buena traducción, y me quedé admirado. Ojalá su traducción sea buena. La Biblia de Jerusalén o la traducción de la Conferencia Episcopal Española, una buena traducción, porque hay traducciones que tratan de explicar las cosas deformando lo que dice el original en griego. Pero dice San Juan, la plenitud del amor de Dios ha llegado en nosotros a que el día del juicio vayamos al juicio final con toda la confianza, porque en este mundo somos lo mismo que Jesús. La plenitud del amor de Dios no es que tú te ganes 10 millones de dólares. La plenitud del amor de Dios no es que tú te mueras a los 150 años con el físico de los 22. La plenitud del amor de Dios no es que tú consigas la pareja perfecta para tu corazón, ni que tengas los hijos perfectos, ni que te gradúes en Harvard. Esa no es la plenitud del amor de Dios. La plenitud del amor de Dios es que el día del juicio tú estés ahí sentado con toda confianza, como yo. Cuando estaba en bachillerato, el que sacaba más de 16 en base a 20 estaba eximido. ¿Se acuerdan de eso? Yo pasaba muchas materias eximido. Y cuando llegaba el día del eximido, yo veía a las pobres almas en pena que iban a presentar examen. Y yo me iba sin uniforme, nada más a echar físico para el liceo, a ver a esas almas sufrientes. Y tú no vas para el examen. Yo estoy eximido. Sea Cristo su finalidad contigo, porque dice la Biblia, repita conmigo, la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Qué es ser santo? Es ser como Jesús. Entonces, si tú llegas a ser como Jesús en esta vida, por obra y gracia del Espíritu Santo, denle un aplauso al Espíritu Santo. Dígale al de al lado, eso no se logra con esfuerzos. Mira, en estos días yo estaba en la madrugada rezando y dije, ya no voy a dormir más, mejor me paro y me pongo a rezar. Me preparé un té bien sabroso, prendí mi velita aromática. Si me queda un regalo a mí, regáleme velas aromáticas, que eso siempre me gusta y no me engorda. Y entonces puse ahí frente a un icono de la Virgen y me puse a orar. Y me puse a analizar mis pecados. Señor, ¿por qué yo no termino de salir? Ya tengo 42 años de convertido, yo quiero ser santo antes de morirme. ¿Por qué no termino de salir de esto? No le voy a contar de qué, porque esas son cosas entre Dios y el confesor y yo. De esto. Si ya yo ni siquiera quiero ser tan débil. Yo sé que es posible la victoria en esto, pero ya estoy cansado de llegar donde la Virgen a cantarle la canción La múcura está en el suelo, mamá no puedo con ella porque no he podido. Ya estoy cansado. Y el Señor me reveló en mi corazón que nuestros pecados vienen de dos cosas. Digan de lado, inseguridad e insatisfacción.
¿Te acuerdas cuando aprendiste a caminar, a andar en bicicleta? Para ti era una misión imposible y te caíste como 10 veces por inseguridad. Y algunos no aprendieron a andar en bicicleta porque la inseguridad se los comió. Diga al de lado, ser santo es como andar en bicicleta. Cuando tú vences esa raíz de inseguridad que la tienes tan metida en el alma y te sientes seguro en Dios, tú arrancas y eres capaz de todo. Y la insatisfacción, ya tú te acostumbraste a creer que la insatisfacción es parte de ti. Y dice un salmo que Dios tiene deleites a su derecha. O sea, cuando tú llegas a la derecha de Dios, a estar con Dios, encuentras esos deleites que tu alma anhela y que tú tratas de saciar con cosas humanas. Como no tienes el deleite de Dios, tratas de satisfacerte con tus ídolos. Llámense chisme, hablar mal de los demás, llámese avaricia, llámese lujuria, llámese envidia, llámese gula, llámese cualquier pecado, droga, alcoholismo, adulterio. Es porque tú, como no tienes esa satisfacción que viene de Dios, y dirás de lado, y tú fuiste creado para eso. Tú fuiste creado para el cielo, para Dios. Entonces tú te buscas satisfacer con ídolos. Y el Señor, entonces, ¿cómo me arranco yo esas raíces de inseguridad y insatisfacción? Y el Señor me dijo, la única solución es estar conmigo, estar en mí, estar en Dios. Diga de lado, eso es orar. Yo rezo, yo esta mañana recé laudes, empecé a rezar el rosario, pero no terminé. A veces tengo suerte y puedo rezar 4 o 5 rosarios en el día. Rezo la liturgia de las horas, leo las lecturas de la misa, celebro la Eucaristía. Eso es rezar. Pero orar es estar con Dios, estar en Dios. Entonces tú eres un santo, tú eres un Cristo en la tierra, pero tú crees que tú eres un ser humano ahí ordinario, que todos somos humanos. Claro, marcianos no somos. Somos humanos, pero estamos llamados a la santidad. Ay, si pudiéramos entender que en el bautismo Dios nos convirtió en sus hijos de verdad, en otros Cristos. Los signos del bautismo son muy bellos. Cuando tú eres traído al bautizo, el sacerdote te unge el pecho y dice, Dios Todopoderoso que libró al mundo de Satanás, espíritu del mal, te libra del pecado original y te convierte en templo del Espíritu Santo. En ese momento el diablo es desalojado de ti. Por eso los niñitos hay que bautizarlos chiquitos, los dejan hasta los 10 años el diablo viviendo ahí dentro. Ay, ¿tiene el diablo adentro? Usted sabe que sí. Te lo deja un ratico solo y mete el gato en el microondas. Ese niño nace malo. Miren la cara al de al lado. Eso nació malo. Dice el rey David que en pecado lo concibió su madre. Entonces, en ese momento hay una realidad espiritual. Satanás pierde poder sobre esa criatura y se convierte en un templito que va a ocupar el Espíritu Santo. Después, con el agua, se sumerge no en el nombre del Padre, se sumerge en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Se sumerge en Dios. Este retiro es tan profundo, ¿me están entendiendo? Y entonces, yo en esta semana le estaba dando clase a mis seminaristas sobre el arte bizantino en el seminario, y les mostraba un icono, un cuadro de la Trinidad. Y es un cuadro muy bonito porque está el Padre sentado en forma de ángel, Cristo sentado en forma de ángel y el Espíritu Santo sentado en forma de ángel en una mesa. Pero el lado de aquí de la mesa, yo le decía, ese lado lo ocupas tú que estás viendo el cuadro. Yo le decía a los seminaristas, tú estás llamado a ser el cuarto comensal en la mesa de la Santísima Trinidad. Agárrame ese trompo en la uña. Tú estás llamado a ser tú la cuarta persona de la Santísima Trinidad. El diablo le dijo a Eva, si desobedeces a Dios serás como Él. Cristo te dice, si obedeces a Dios serás como Él. Porque el diablo sabe que el anhelo más grande de tu corazón es ser como Dios. Y te engaña diciendo que es por el camino de la desobediencia. Y Cristo te dice, no es por el camino del odio y la desobediencia, es por el camino del amor y la obediencia.
¿Entiendes eso? Y entonces el sacerdote te pone un paño blanco y te dice: conserva tu alma pura hasta que llegues al reino de los cielos. Te da una luz encendida y te dice: conserva tu fe encendida hasta que llegues a Dios. Te echa un poquito de sal en la boca y te dice: tú eres la sal de la tierra y la luz del mundo. Te hace una cruz en los oídos y en la boca y te dice: éfeta, esa palabra ancestral de Cristo mismo, ábrete. Que al crecer tus oídos se abran como están abiertos los oídos de ustedes para escuchar la palabra de Dios. Y tu boca se abra para proclamar la palabra de Dios como estoy haciendo yo en este momento. Y al final coge un aceite que se llama crisma. Diga de lado, viene de la palabra Cristo. Y ese aceite es tan sagrado que se mezcla con un bálsamo preparado por unos monjes. Y es un aceite que huele muy sabroso. El obispo lo mezcla el Jueves Santo y lo consagra ese crisma. Y te ungieron la cabeza. Por eso esto aquí se llama la crisma, porque es donde te ponen el crisma. Y te ungieron la cabeza y dice: el Padre Celestial que te hizo nacer de nuevo por el agua y el bautismo, te consagre como miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Una vez yo estaba bautizando en un barrio muy pobre. Y el papá, que estaba muy orgulloso cuando vio que yo ungí su hija como sacerdote, profeta y reina, entonces me dice: o sea que mi hija es reina. Yo digo: reina del reino de los cielos, pues ella es reina con Cristo. Ella no debe someterse a ninguna criatura, todo está bajo los pies de ella. Y es sacerdote porque entre Dios y la humanidad ahora está ella. Dile al de lado: entre Dios y los hombres estás tú. Habemos sacerdotes ministeriales que estamos al servicio del reino de Dios, pero todos los católicos son sacerdotes, porque entre Dios y la humanidad estamos los católicos, que estamos ungidos como sacerdotes de Dios. Dile de lado: y tú eres profeta, pues con tu vida y con tus palabras Dios tiene que ser proclamado en este mundo. Decía San León Magno, dile al de lado: reconoce tu dignidad. ¿Tú te imaginas una muchacha tirada en la calle, drogadicta, hurgándose las narices, toda sucia, y de repente le dicen: ¿usted es fulana? Sí. Familia de la reina de Inglaterra por línea directa, una guará. ¿Cómo llegó a estar allí? Recógela, báñala, límpiala, llévala a Hogares Crea, que deje la droga, llévala a la universidad, que sea lo que puede ser, no la dejes allí. Dile al de al lado: el Padre está hablando de tu alma. Esta mañana cuando yo estaba rezando laudes, mi corazón le agradecía al Padre porque estaba un cántico del libro del Deuteronomio que dice: yo la recogí de una tierra poblada de aullidos. Y yo recordaba cómo era mi vida antes de mi conversión, de mi descubrimiento de Jesucristo, que a pesar de estar bautizado y tener un destino tan maravilloso, yo vivía en una tierra poblada de aullidos, de ocultismo, de alcohol, y con 16 años, de lujuria, de muchos pecados. Y ahí Dios, en esa tierra poblada de aullidos del demonio, me agarró y me rescató y me puso en su reino. Y ahora soy sacerdote de Dios. Bendito y alabado sea Dios que nos rescató y nos llamó. Pero ahora, reconociendo nuestra dignidad, nosotros somos los amigos, los hermanos de Jesucristo. Dile al de lado: Él es el primogénito de muchos hermanos. Y cuando nosotros estamos en gracia, en comunión con el amor de Dios, sin pecado mortal, nosotros somos algo maravilloso. Nosotros somos algo maravilloso. Y cuando venimos a la Eucaristía y comulgamos, somos tan maravillosos. Hay una canción bien bonita que la canta Martín Valverde, pero es de un brasileiro. En brasileño suena más bonito que en español, pero es muy bonita. Y dice: conversando con dos ángeles que del cielo bajaron, con curiosidad les pregunté: ¿ustedes están siempre conmigo? Y me dijeron: casi siempre.
solamente te dejamos por un momento. Y dice, eso es cuando peco, ¿verdad? Y dice, no, cuando pecas estamos más cerca de ti para ayudarte. Es cuando comulgas. Cuando comulgo, sí. Porque cuando ustedes reciben la Eucaristía, nosotros tenemos que distanciarnos y postrarnos y arrodillarnos frente a ustedes y cantar gloria, porque ustedes quedan envueltos en su misma luz divina. Ustedes son portadores de Dios. Te vas a asombrar lo que te voy a decir. Ustedes han visto esos cuadritos de encuentre las diferencias. Bueno, pongan en un lado el retrato de la Virgen Santísima preñada del niño Jesús, y de otro lado póngase usted viniendo de comulgar. Encuentre las diferencias. Podrá encontrar que usted no es puro y ella es perfecta, pero el mismo Cristo que está en el vientre de ella está en su corazón en el momento en que usted comulga. Entonces yo lo que quiero hoy primero es decirles a ustedes que ustedes son algo maravilloso. Dile al de lado, tú eres sobrehumano. Dile, tú eres una entidad espiritual grandiosa. Tú eres un hijo de Dios. O sea, si tú leyeras la Biblia y vieras las promesas que hay sobre ti, nada más esta que dice Jesús. La alegría de un maestro es que su discípulo llegue a ser como el maestro. ¿Quién es nuestro maestro? ¿Quiere darle una alegría? Que usted llegue a ser como Él. Cristo dice, ustedes harán las cosas que yo hago y aún mayores. Yo decía, pero ¿cómo es eso? ¿Quién va a hacer algo más grande que lo que hizo Jesús, que resucitó a Lázaro? Bueno, San Maximiliano María Kolbe. Jesús murió en la cruz, fue apresado en la noche y a las 3 de la tarde del día siguiente estaba muerto. Maximiliano María Kolbe, en un campo de concentración, estaban escogiendo gente para matar de hambre y de sed, y escogieron un padre de familia. Él dijo, ¿puedo hablar? Sí. Yo soy sacerdote católico, ¿podría ocupar su lugar? Porque él quisiera volver a ver a su familia, y de hecho la volvió a ver. Se salvó del campo de concentración. Pero yo, como soy sacerdote católico, no tengo a quien responderle. ¿Me deja ocupar su lugar? Y con mucho gusto. Si era un propagandista, San Maximiliano Kolbe, un hombre peligroso para los nazis. Y estuvo 10 días sin comer ni beber, con otros 9 presos. Eso se llamaba el búnker de la muerte. Ahí se escuchaban gritos, maldiciones, de todo. Y cuando estuvo el padre Kolbe, se asombraban los nazis, que se escuchaba eran cantos a la Virgen, el rosario, oraciones. El padre los confesó a todos, murieron en gracia, y el último que quedó vivo fue él. Y en la víspera del día de la Virgen, de la subida de la Virgen a los cielos, le inyectaron una inyección de fenol y terminó de morir. 10 días, Jesús murió en un día, Él murió en 10 días, pero es el mismo Cristo que estaba volviendo a morir en Él. Esto que yo les quiero hablar ahora es tan profundo, que es lo más profundo de la vida cristiana, la espiritualidad de la cruz. Para vivirla tiene que haber un milagro dentro de ti, que lo pedía Santa Isabel de la Trinidad con esta oración. Repítela conmigo, porque en esta oración está tu ser, está tu felicidad. Espíritu Santo, ven sobre mí de tal manera que ocurra en mi alma como una nueva encarnación del Verbo, para que Él pueda revivir en mí todo su misterio. Esa oración, que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y Cristo vuelva a vivir en mí su misterio. Hace años el padre Ceciño cantaba, no sé si es suya, una muy feliz y hermosa canción que decía, un día una niñita se acercó, traía en manos lápiz y papel, tarea escolar para cumplir. Me preguntó diciendo muy graciosa, ¿qué es preciso, qué se necesita para ser feliz? Y el padre le contesta, ser feliz.
amar como Jesús amó, pensar como Jesús pensó, servir como sirvió Jesús, vivir como vivió Jesús, querer como Jesús quería, sonreír como Jesús sonreía, y al llegar el fin del día sé que dormiría mucho más feliz. Dígale, la felicidad está en ser como Jesús. Dios proveerá tus necesidades físicas. Tú trabajas y Dios te bendice. Amén. Dios proveerá tus necesidades afectivas. Dile al de lado, ama y serás amado. Pero cuando tú vives como Jesús, tú encuentras la felicidad. ¿Y qué es la espiritualidad de la cruz? Se basa en la vida de una santa que va a ser beatificada ahora el 4 de mayo. Dios quiere, y la Virgen, yo voy a estar en México en su beatificación. Yo le voy a confesar una cosa con Conchita. Concepción Cabrera de Almida, la señora Concepción Cabrera de Almida. Pero todo el mundo la conoce como Conchita, y aquí la vamos a hablar como Conchita. Uy, cuando usted la conozca se da cuenta de quién es esa señora. Cójale devoción. Ustedes busquen por internet ahora todo lo que consigan de Concepción Cabrera de Almida. Venerable Concepción Cabrera de Almida por ahora, para a partir del 4 de mayo, Beata Concepción Cabrera de Almida. Próximamente Santa Concepción Cabrera de Almida, y para mí, personalmente, yo pienso que algún día doctora de la Iglesia Concepción Cabrera de Almida. Estamos acostumbrados a que los grandes santos sean monjas y curas. Dígale al lado, era una mamá de 8 hijos y después una viuda. O sea, no es una monja ni es un padre, aunque es madre de montonón de monjas y montonón de padres. Ayer le pedí que me adoptara a mí también, y me adoptó. Concepción Cabrera de Almida, yo la tengo ahí en la sacristía, en un retrato, y el obispo cuando viene me dice, ¿esa es tu abuela? Yo digo, más o menos. Es la venerable Concepción Cabrera de Almida, y ahí aproveché para sacar el permiso para ir a México a la beatificación. La madre Concepción Cabrera de Almida era una mamá de familia y se casó. Ella, por supuesto, desde niña muy enamorosa con Dios, pero Dios nunca le pidió que fuera monja, y entonces como no se lo pidió, ella no se lo planteó mucho. Pero un día un muchacho enamorado de ella le dijo, si usted no me hace caso, yo voy a ser muy infeliz. Diga de lado, le dijo que sí por caridad, diga de lado. Pero ella pensó, este pobre hombre va a ser un infeliz por culpa mía. Bueno, sí. Y se enamoró. Se enamoró tanto que cuando él se murió, para ella fue un golpe muy duro. No fue que dijo, ay, me libré de él, como algunas de ustedes dirían. Ni ahora me voy a dedicar a Dios de verdad. No, ella le dolió porque estaba enamorada. Y en estos días descubrí de ella una cosa bien bonita. Ella le decía al esposo Pancho, llamaba Francisco, y llevaba un retrato de él en el bolso, después que era viuda. Él ya se había muerto, ya sabía que él estaba en el cielo. Y entonces estaba paseando y había un atardecer bonito, sacaba el retrato y que, mira Pancho, qué bello. Entiendo que estaba comiéndose unas enchiladas, porque era mexicana, unas enchiladas, unos chiles en nogadas, una comida sabrosa, sacar el retrato y que, mira Pancho, ojalá pudieras tú comer de esto, qué bueno está. O sea, fue esposa toda su vida. Pero ella dice algo muy bonito que es para todas las casadas y los casados de aquí. Decía, amaba a Pancho tan en Dios que nunca fue un obstáculo entre Dios y yo, sino que mientras más lo amaba a él, amaba más a Dios. Yo entiendo la vida de Conchita como madre y como esposa, como laica, como seglar, en una historia de otra madre carismática hace unos años, una mujer santa, predicadora, amiga mía, de República Dominicana. Y ella un día a su hija le preguntó, mamá, ¿quién quieres tú más, a mi papá, a mí o a Dios? Porque veía que le dedicaba tanto tiempo a las cosas del Señor que le hizo esa pregunta. Y ella se hizo un pacto consigo misma de que su hija nunca le iba a mentir. Dijo, bueno, déjame pensar, ¿a quién amo yo más? ¿A tu papá, a ti o a Dios? Pues mi amor, amo más a Dios. Y amo locamente a tu papá y te amo a ti locamente. Y la niña le contestó, gracias a Dios, mamá, porque mientras más amas a Dios, más nos quieres a nosotros. Dile al de al lado, esa es la verdad.
El amor a Dios nos lleva al amor del prójimo. Y esta Conchita tenía una profunda vida de oración, era una gran mística, diga al de lado, y era muy normal. Nada de pecado, ser normal no es ser pecaminoso. Ella, muchos obispos mexicanos le pedían consejo y fue prácticamente amiga del Papa San Pío X, amiga del Papa en aquellos tiempos que no había internet, y el Papa le concedió bastantes gracias para las obras que nacieron de ella. Hay pinceladas de su vida muy bonitas. Yo voy a poner una pincelada de cómo sufrió físicamente, pero primero una de cómo sufrió espiritualmente. En estos días pasados hubo un momento en que por las redes salió un videíto mío y hubo personas a las que le chocó el mensaje o le caí mal yo y me insultaron de mil maneras. Tanto así que eso fue tan fuerte que yo podía haber caído en alguna afección de depresión o de tristeza por eso, pero no pudieron gracias a Conchita. Conchita me ayudó mucho. Y cuando uno se expone en las redes, en un canal de YouTube, siempre hay alguien que se mete con uno, sea porque es de otra religión, o porque uno le cae mal, o porque es enemigo de la religión. Y yo le digo al Señor, como decían en la clase de matemática moderna, los enemigos de mi amigo son mis enemigos. Y los enemigos de Cristo son mis enemigos, también me tratan mal. Y esa vez que yo me sentí bastante difamado, infamado, humillado, maltratado, Conchita me salvó. Porque resulta que el hijo más pequeño de Conchita estaba con ella en el patio, mientras los demás hermanitos se fueron a jugar. Y de repente el chiquitico le dice, mamá, ¿puedo ir con los demás? Dice, váyase, vaya a jugar con ellos. Ellos vivían en una hacienda. Volvieron los demás hermanos y el más pequeño no volvió. Lo fueron a buscar y el niño se fue, en vez de ir a donde los hermanos, se fue a la pila de agua, se cayó, se dio un golpe en la cabeza y se ahogó. ¿Usted se imagina lo que es para una madre la muerte de su niño más pequeño? Estaba destrozada. Y el día del entierro salió en el diario local: el fruto del descuido de una madre. ¿Usted se imagina qué dureza de corazón de ese periodista de decir que ese niño se murió por descuido de la madre? O sea, ella es víctima de un accidente. Entonces los directores espirituales de Conchita, que sabían de su buena fama como madre cristiana y como líder espiritual, le dijeron, hay que reclamarle al diario para que digan la verdad y repongan su fama. Y dijo, déjelo así. Para una vez que tengo ocasión de ser humillada con Cristo, ¿lo voy a perder? Fíjate. Dígale al lado, dígame tú que no te dejas tocar con el pétalo de una rosa, dígaselo. ¿Cuál fue el secreto que hizo que Conchita pudiera reaccionar así, más bien en medio de su dolor, casi gozándose en que su nombre fuera humillado? Porque estaba participando del dolor de Cristo, que fue humillado también. ¿Se entiende eso, sí o no? Esto que les voy a decir les va a asustar un poquito, pero son cosas que Dios le pide nada más a los santos. No se lo pide a usted ni me lo pide a mí. Pero un día ella vio que marcaban las reses y le dijo al padre, yo quiero marcarme para Jesús. Y el padre le dijo, no, estás loca. Pasó años pidiéndolo, hasta que al final vieron que se lo pedía a Dios y accedió. Entonces con la plancha para el pelo, que antes no era como ahora que son eléctricas, sino que eran de ponerle en la candela, se marcó el nombre de Jesús en el pecho. El dolor fue tan grande que cayó en el piso. Y cayó del dolor y del éxtasis del Espíritu Santo sobre ella. Y el 3 de enero, ese día, cuando ella hizo eso, se desarrollaron las congregaciones y el movimiento, y este mismo retiro sale de esa ofrenda que ella hizo, de ese dolor autoinfligido. Porque, dígale al lado, hay cruces que te vienen solas y cruces que tú puedes buscar. Por ejemplo, cruces que te vienen solas, dígale al lado, una virosis.
una visita de la suegra, una quiebra económica, ¿verdad? Una necesidad material. Esas son cruces que vienen solas. Y hay cruces que tú te puedes buscar. Por ejemplo, diga de lado, un día de ayuno. Un día que tú dices, yo voy a ayunar unido a la cruz con Jesucristo. O que tú estén en la casa diciendo, ¿quién va a hacer la cola para comprar la harina? Y tú, que tienes varices. Tú, que te duele la espalda cuando estás mucho tiempo parado. Tú, que no te gusta hacer cola. Voy yo. O levantas el teléfono y le dices a una persona muy específica, suegra, ¿se quiere venir a pasar unos días? Son cruces que tú buscas para ofrecerlas con Jesucristo. Ahora, este tema es muy profundo. Dígale al lado, no le tenga miedo a la cruz. O sea, más bien yo le diría, venza el miedo a la cruz, porque hasta Cristo le tuvo miedo a la cruz. Él mismo dijo, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Yo les invito a ustedes a que busquen después en su Biblia Filipenses capítulo 1, versículo 5. Y ahí dice San Pablo, él resume mismo la espiritualidad de la cruz. Dice, la actitud de ustedes debe ser la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló él mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el infierno, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Entonces, ¿en qué consiste la espiritualidad de la cruz? Vamos a explicar, espero poder explicarlo. Nosotros vivimos en Venezuela, démosle un aplauso a nuestra Venezuela. Pero este retiro lo van a ver personas que viven en México, en Panamá, en Estados Unidos, en todas partes. Y todos los países del mundo sufren hoy en día, ¿sí o no? Dígame los países donde sufren el terrorismo islámico o el problema de la inmigración excesiva, transcultural, porque son personas de otra cultura y de otra religión que vienen a cambiar la tuya. Y eso causa conflictos. Hay países que viven en guerra, que tienen guerrillas, países que viven con problemas políticos graves, económicos. Todos los países del mundo tienen sufrimiento. En los países desarrollados del norte de Europa, ellos están muy bien físicamente, pero allí hay eutanasia, allí hay aborto, ahí se destruye la familia humana. Parece que están mejor, pero sus males son espirituales. En todo el mundo se siente la fuerza del mal, porque en todo el mundo están muy fuertes esas dos raíces, insatisfacción e inseguridad. Y el mundo se va alejando de Dios progresivamente. La iglesia tiene grandes problemas hoy en día. Grandes problemas hoy en día. Y los sacerdotes, como lo más preciado de la iglesia, ya no somos como antes, que decían el Padre. En portugués nos llaman Señor Padre, sino que ahora el cura. Y apenas uno dice cura, le llegan a la mente 5 o 6 epítetos infamantes. Tanto así que yo siento con dolor en mi alma que antes, para convencer a un muchacho en su vocación, había que ayudarlo a entender que tenía que dejar su propia voluntad, porque nosotros no escogemos dónde vivimos ni lo que hacemos, sino que obedecemos al obispo. Dejar su proyecto de familia, aceptar la vida de cruz y de pobreza de Cristo, sino que también ahora tenemos que aceptar que pertenezca a un gremio que por los errores de algunos es expuesto como una miseria para el mundo, despreciable. Qué dura esta situación.
Y usted piensa, ¿cómo va a ser Dios para salvar un alma de un narcotraficante? ¿Cómo va a ser Dios para salvar el alma de una persona que le hace torturas a otra en una policía, un torturador? Esas almas terribles. ¿Cómo va a salvar Dios el alma de una enfermera o de un médico de una clínica de abortos? ¿Cómo Dios va a salvar ese alma? Diga al de lado, eso es más difícil que matar a un cochino a besos, dígase al de lado. Es imposible. Un alma ya endurecida es imposible. Y yo quiero que ustedes entiendan esto si Dios los llama a este apostolado. Entiendan bien lo que voy a decir. Repítalo conmigo. Hace falta más poder de Dios para salvar un alma hundida en el pecado que para crear el universo. Ahora, lo que salva a los hombres es la cruz. ¿Dónde salvó Cristo a la humanidad? En la cruz. La estuvo salvando toda su vida, pero la plenitud de la salvación fue en el momento de la cruz. ¿Están cansados ya? Sigo. Vamos a entrar en una cosa muy profunda. Cristo es Dios hecho hombre. Cuando Cristo nació, lo circuncidaron. Es decir, nosotros no conocemos mucho de ese rito. Es el rito de entrada en el pueblo judío, como hijo de Abraham, el reconocimiento de que él es hijo de Abraham. A los 8 días, un sacerdote hebreo le agarró la puntica del pellejito del pipí y se la cortó con una piedra de pedernal. Seguro que botó una gotica de sangre y al rato le dolió y lloró una lagrimita. Yo le pregunto a usted una cosa, esa lagrimita de Jesús y esa gotica de sangre, siendo Él el Hijo del Eterno, ¿bastaba para salvar al mundo, sí o no? Ya con eso nos pudo haber salvado. Nosotros diríamos en el credo, creo en el Hijo único de Dios, que nació de María la Virgen, fue circuncidado y nos salvó. Fue llevado al cielo, sentado a la derecha del Padre y vendrá como juez de vivos y muertos. Con una gotica y una sangrecita ya podía habernos salvado. Porque dice Santo Tomás de Aquino en uno de sus himnos más bellos de la Eucaristía, cuyos una stila salvum facere totum mundum cuidador nicelera. Con una sola gota de tu sangre pudiste haber salvado el universo entero. Pero sin embargo, él se le curó su circuncisión, creció, vivió 30 años, dile al de lado, una vida como la tuya, sin hacer milagros, sin enseñar nada. En esa vida como la tuya, Él estuvo salvando al mundo. Yo en estos días escribí en Instagram una conversación mía con Jesús. ¿Qué estás haciendo? Salvando al mundo. No, ¿qué estás haciendo? Una puerta. Está cerrando una puerta, ¿no? El Señor allí como carpintero. ¿Y está salvando al mundo con eso? Sí, estoy salvando al universo. Porque es Dios haciendo una puerta. Y ahí, haciendo una puerta, cobrando por la puerta, dándole la plata a la mamá que ya estaba viuda, para que ella comprara la comida para la semana, comiéndose esos frijoles aguados que preparó la Virgen, no porque ella no supiera cocinar, sino porque no había plata para comprar más. Y ahí, con esa humildad de 30 años, Él nos estuvo salvando. A los 30 años fue el bautismo que celebraremos mañana. Y tuvo una experiencia de que Él era el Verbo encarnado por el Padre, por obra del Espíritu Santo, y que Él era la complacencia total del Padre. Y salió a predicar. Él quedó tan turulo de esa experiencia que se tuvo que ir 40 días al desierto a asimilar: soy el Hijo de Dios. O sea, yo creo que Jesús creció como hombre y en el bautismo del Jordán tuvo la plenitud de la conciencia de lo que Él era y salió a predicar, a hacer milagros, y todo tenía que haber terminado como iba hasta el día de la entrada en Jerusalén. Hasta ese día todo iba bien. Ya en Jerusalén tenían que proclamarlo Mesías y Él tenía que destruir la gente con la mirada. Entonces lo montaban en una muralla, así que y se caía todo el ejército enemigo,
y hubiera llegado a tomar Roma y a crear el imperio que esperaban los judíos. Pero ¿qué pasa en Jerusalén? Que viene la cruz. La cruz es escándalo para los judíos, estupidez para los griegos, pero es fuerza de salvación para todos los que creen en él. El Papa Francisco dijo en estos días, con gran escándalo de mucha gente que no entiende, que él siempre lleva en el bolsillo el fracaso de Jesús. Y hay mucha gente que dice, bien, el Papa, ¿cómo va a decir que Jesús fracasó? Jesús fracasó. Dígale al lado, la cruz es el fracaso de Jesús. ¿Qué lleva el Papa en el bolsillo? El Vía Crucis. Y el Vía Crucis es la historia de cómo a Jesús, los 12 apóstoles que él fundó, ¿qué hicieron? Lo abandonaron y lo vendieron. El pueblo que él curó, ¿qué hizo? Pidió su crucifixión. Lo rechazaron los sumos sacerdotes y lo colgaron en una cruz. Y la Biblia dice, maldito el que cuelga de un madero. O sea, lo hicieron objeto de maldición. Pero sin embargo, en esa cruz, dile al de lado, nos amó hasta el extremo. Lo sorpresivo es que cuando le estaban clavando las manos en la cruz, él gritaba, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Todo está cumplido. Amó hasta el extremo y el Padre lo resucitó y lo levantó sobre todo nombre, y Jesús es el Señor del universo. Amén. Diga al de lado, y su reino no tendrá fin. Ahora imagínate que Cristo en el Getsemaní, cuando los apóstoles se durmieron, tú estás ahí y tú estás sentadito en una piedra viéndolo llorando y sudando sangre, y a ti que sí sabes todo, que ya conoces el misterio, se voltea y te dice, tú quisieras subir conmigo a la cruz. Mira lo que le pasó a Pedro. Pedro le dijo al Señor, Señor, aunque todos te abandonen, yo no. Y cuando llegó el momento de Getsemaní, Pedro sacó una espada y quiso defender a Jesús con la espada. Y Jesús le dijo, guarda la espada en su lugar. El que a hierro mata, a hierro muere. Y él vio cómo a Jesús se lo llevaban, y él quería tanto a Jesús que le dijo a San Juan, tú eres amigo del sumo sacerdote, me llevas para que entremos donde se lo llevaron. Y entraron. Y seguro que Juan fue el que vio lo que pasó, porque no pudieron entrar en el Sanedrín, porque eso era solamente para los sanedritas, pero se quedaron en el patio y había un fuego allí porque hacía frío. Y Pedro se puso y una criada le dijo, ¿tú eres de los suyos? Yo, no. ¿Tú eres de los suyos para meterte con él allá? ¿No serás tú el que le cortaste la oreja al criado del sumo sacerdote? No, yo no tengo nada que ver con él. Y en eso un hombre, ya no una criada, ¿no serás tú? Por la lengua, tú eres Galileo, tú seguro que andabas con él. Y empieza Pedro a maldecir. Disculpen lo que voy a decir, maldita sea, yo no tengo nada que ver con él. Y en eso Jesús salió y lo cachó, lo miró, maldiciendo y diciendo que no tenía nada que ver con él. Y Pedro salió a llorar amargamente y pensó, perdí la oportunidad de morir con él. Pero al tiempo, cuando Jesús resucitó, le dijo, Pedro, cuando tú eras joven te amarrabas los pantalones y te ibas para donde te daba la gana, me fallaste. Pero cuando estés viejo, tú mismo extenderás las manos y otro te llevará donde tú no quisiste. Y dice San Juan, lo dijo aludiendo a la muerte con que le iba a dar gloria a Dios. Al final Pedro sí se subió a la cruz. La pregunta de Cristo para ti en este apostolado es, quieras o no, la cruz va a llegar a tu vida. Dile al de lado, el día de tu bautismo, lo primero que hizo el sacerdote fue marcar tu frente con la señal de la cruz. Esa marca se llama espragis y ya tú no la puedes ver, pero el diablo sí la ve. Por eso el diablo te tiene miedo a ti, te tiene tanta rabia, porque sabe que tú estás marcado con la cruz del Salvador.
Pero estás marcado con la cruz y la cruz va a llegar a tu vida. La cruz le llega a todos, a los católicos y a los no católicos. La vida sin cruz no existe. Lo que existen son cruces útiles y cruces inútiles. Pero la cruz llega a toda vida. Todos nos vamos deteriorando. Dile al de lado, de ti queda menos que el año pasado. Que somos como el ave fénix, dile al de lado, cuando resucitemos. El ave fénix es una imagen que los cristianos queremos mucho, porque es un ave que se quema y sale de las cenizas. Y nosotros cuando muramos definitivamente, el Señor nos va a resucitar con nuestros cuerpos en talla S o M a todos. Denle un aplauso al amor de Dios que nos va a resucitar. Pero en este mundo el dolor es parte de nuestra vida. El dolor siempre repugna, pero el dolor es algo maravilloso. San Francisco de Asís, nuestro Padre, decía, repita conmigo, dichosos los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la coronación. El dolor cuando tu hogar se deshace. No siga repitiendo porque va a salir la historia suya aquí. El dolor de cuando tu cuerpo se enferma. El dolor cuando tu dinero no rinde. El dolor cuando no te gratifican el trabajo que tú haces. El dolor cuando un familiar se va del país. El dolor cuando se te cae el pelo y quedas calvo. El dolor cuando te duele una muela. El dolor cuando se te echan a perder los zapatos y no hayas cómo comprar otros. El dolor cuando ves que tu niño te pide una cosa que ve en televisión y le dice, en este país eso no existe. Dolores profundos, de que vienen. La ilusión del hombre es una vida sin dolor, pero una vida sin dolor no es vida. La vida es así, sabrosa y amarga al mismo tiempo. Ahora ese lado amargo es el que nos hace crecer, es el que nos hace madurar. Usted me ha escuchado tantas veces algo que yo no trato de hacerlo ahora porque no debo comer frutas si soy paleo. Y encima ya no estamos en mi casa vieja de antes. Pero en mi casa vieja de antes había unas matas de manga, unos mangos enormes, aciditos que llaman caraqueños. Y cada vez que bajaban esos mangos me traían a mí, yo los lavaba y los magullaba. Aquí estaría dándole la charla con mi manga, dándole vueltas así. Y yo tengo unos muslos buenísimos para mayugar mango. Yo veía televisión mayugando el mango. Cuando ya la pepa estaba suelta dentro, la semilla, yo lo metía en la nevera después de lavarlo y al final le abría un huequito y era un tetero de mango frío en la noche, magnífico, con ese sabor a trementina que tiene el mango tan sabroso, porque el mango tiene trementina. El mango bueno sabe a trementina, una cosa exquisita. Mírale al lado la cara de mango que tiene. La vida lo va magullando. La vida lo va magullando. El magulle es la cruz. Es la cruz. Entonces, Jesucristo le dijo a Conchita, porque él hablaba con ella, y ustedes busquen en sus escritos, busquen en internet, porque aquí no tenemos mucho acceso a los libros en nuestro país. En otros países cómprense por Amazon todos los libros que puedan de Conchita Cabrera de Armida. Y van a ver la cantidad de cosas que Jesús habló con ella, maravillosas, y todas ya están ratificadas por el Vaticano, que ella no tuvo errores en sus escritos. Y Conchita Cabrera de Armida, Jesús le dice, escuchen bien esto, si por un solo día todos los hombres ofrecieran conmigo sus dolores al Padre, salvarían este mundo y 1000 mundos más como este. Pero ¿qué pasa? Que despreciamos el dolor, quejándonos y llorando como un camión de cochinos, ¿sí o no? Renegando en ese momento, no amando en el dolor. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, denle un aplauso al Espíritu Santo, ocurre algo sublime y maravilloso. Yo he visto manifestaciones menores y mayores del Espíritu. Las manifestaciones menores nos encantan a los carismáticos. Orar en lenguas. Yo oro en lenguas. Me ayuda muchísimo orar en lenguas. Me edifica interiormente, como dice Pablo.
Me extraña cómo el pueblo de Dios no aprecia este carisma y no lo pide más. Un día yo llegué a la iglesia de Altagracia en Caracas y hay un cuartico detrás de la iglesia y yo entro y había como una segunda puerta. Y cuando escucho la música que había adentro, yo digo, de verdad, yo dije, es una orquesta. Sonaba como una orquesta sinfónica, pero algo mucho más sublime y perfecto que una orquesta sinfónica, infinitamente más. Yo dije, ¿qué música? Le dije al padre, ¿quién estará ensayando allá adentro? Cuando entramos eran un grupo de viejas orando en lengua, todas orando en lengua, que para aquello hoy sonaba sublime. Sanación. Yo tuve la suerte de compartir algunas veces aquí en Venezuela con el padre Emiliano Tardif y yo vi las misas del padre Emiliano Tardif, 21 sillas de ruedas y se fueron ocupadas solamente 4 sillas de ruedas. La gente salía caminando, los ciegos veían, un carisma de sanación física enorme. Esas son manifestaciones menores del Espíritu Santo. Yo he visto rendir comidas en retiro. Una vez nos fuimos a hacer un retiro en una comunidad carismática cuando yo estaba recién convertido y lo que teníamos era un puñito así de espagueti y una latica de salsa y éramos 5 hombres grandes y fuertes como yo y aquello montamos esos pocos espaguetis y cuando los fuimos a colar llenamos 5 platos y la salsa rindió, aquello estuvo buenísimo. Te dirá, ¿un milagro para 5? Pues sí, pero eso son manifestaciones pequeñitas del Espíritu Santo. Le voy a contar una gran manifestación del Espíritu Santo. Un hombre aquí en Valencia, muy famoso, muy poderoso, se le comienza a meter un ojo. Lo llevan a Estados Unidos. Cuando nosotros íbamos a Houston para todo, daba la Toame 2, aquellos tiempos. Y en Houston le dicen que puede ser un problema muscular y no sé qué. Después descubren que tiene un tumor en el cerebro. Y el tumor fue inoperable, fue creciendo. Llegó un momento en que el hombre estaba casi inhabilitado del todo en una cama en su casa. Su hija, que ya hoy en día es una mujer, era una niña en ese tiempo, como de 11 años. Esa familia es del Opus Dei, de la obra. Y yo fui a visitarlo a él por el cariño que me unía a su familia. Y después que estoy con él un rato y le hablo en el nombre de Dios y eso, voy con la niña. Digo, ¿sufres mucho, mi amor? Y me dice, bueno, sí, padre, pero no hay que despreciar el sufrimiento, hay que ofrecérselo todo a Dios, una guará. Dígale la manifestación grande del Espíritu Santo. Una madre aquí en Valencia, su hijo sale a una fiesta una noche y en la mañana se mata en la camioneta, un choque y el hijo muere. Para mí el peor momento de los entierros no es el velorio ni nada, sino cuando ponen la urna en el hueco y levantan esas correas y suenan esas correas, tú sientes, ya no lo veo más en este mundo. Yo fui a acompañarla hasta el cementerio y me impresiona que cuando esa mujer escuchó el ruido de esas correas, le empezó a cantar, mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia. Y dijo, gracias Señor por el hijo que me diste, por el tiempo que me lo diste, yo te ofrezco este dolor. Aprovechar el dolor. Un día, no crean que yo soy un santo, pero a veces la pego. Se me quedó una semilla de arroz en la planta del pie, pegadita. Y me puse el calcetín y la semilla de arroz quedó entre el calcetín y mi planta de mi hermosito pie de bebé. Y me puse el zapato y de repente cuando sentí la pullita del arroz. Cuando empecé a caminar. Opciones, una. Me quito el zapato, me quito la media y me quito el estorbo. O digo, Padre eterno, yo te ofrezco esto en el apostolado de la cruz. Y cargué mi semillita hasta la noche. No me morí, no se me enfermó el pie, pero me molestó todo el día cuando caminaba. Y a cada rato la sentía y la volví a ofrecer. Dígale al lado, aprovechar el dolor. Por eso esta espiritualidad consiste
en que en primer lugar tú te mantengas en gracia, que tú no te entregues al pecado mortal. Pecado mortal tiene que ser una cosa grave que tú haces conscientemente y con libertad, tú la quieres hacer. Pongamos una cosa que no es grave, matar una mosca no es grave. Pero si tú la matas con un revólver en la frente de tu suegra, la suegra le da gravedad al asunto. El adulterio, la brujería, las relaciones sexuales prohibidas, la pornografía, la droga, son cosas que son graves. El despreciar ir a misa el domingo, no, para que ya está yendo a misa el domingo, yo rezo en mi casa, eso es grave. Es un desprecio de los sacramentos del Señor. El hablar mal del prójimo puede ser grave si tú le quitas la fama a una persona. No, tú no sabes que ella tiene SIDA. ¿Qué le importa a esa persona? ¿Sabes qué dice Conchita de eso? A mí me ha dado un golpe, yo estoy tratando de asimilarlo, Conchita, con esto. Conchita dice, repita conmigo, cuando estamos obligados a hablar de los defectos del prójimo, debemos hacerlo con verdadero dolor. Naguará. Y eso viniendo de una mujer que tiene fama chismosa, ¿sí o no? Que no lo son, los hombres también somos chismosos. Pero ¿cómo hablas tú de los defectos del prójimo tan claramente, sí o no? No, si esa es una loca, esa ya se ha casado 10 veces. Bueno, vamos a decir que se ha casado porque lo que hace es juntarse. Es que ya no hay moral. No, si se está embarazada y no sabe ni de quién es. Hablamos tan fácil de los demás. Eso le robaron toda la herencia a su mamá. Eso abandonaron a la vieja. Hablas de los demás y no te duele. Dile al de lado, porque no los amas. Manifestación grande del Espíritu es una persona, como decía San José María Escrivá, repita conmigo, que habla bien o se calla. Y hay veces que no tenemos más remedio que decir un defecto del prójimo. Por ejemplo, uno ve a una muchacha consumiendo droga, tiene que decírselo a su mamá, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ustedes me ven a mí en una moto con una mujer rubia abrazada detrás en traje de baño. Se lo tienen que decir al arzobispo, ¿sí o no? Pero a Monseñor del Prete, o al vicario general, a Monseñor Jiménez, que es vicario general como yo, o por lo menos al padre Adrián. Se lo tienen que decir, mira, el padre Roberto, y después ustedes no saben que la pobre era una enferma que yo la llevaba para la clínica. O me llevaba secuestrado con un revólver pegado aquí, pero usted si vio un escándalo, tiene que decírselo. Pero Conchita decía, dígaselo con dolor, porque está manifestando los defectos de una persona que usted ama. Entonces, ¿en qué consiste el apostolado de la cruz? En que yo le ofrezca esos dolores que van a venir a mi vida y los dolores que yo también pueda abrazar voluntariamente. Por ejemplo, yo no tengo ninguna obligación de ir a la viña, al hospital. Pero una tarde decido hacer un apostolado y me llevo unas estampas que tengo de Jesús de la Misericordia, me meto en la sala de terapia intensiva, se las reparto y digo, ¿quieres que oremos un rato por sus familiares? Y esa molestia de buscar estacionamiento en la viña, de subir hasta la zona, exponerte a los virus que están, las bacterias hospitalarias, soportar el dolor de otras personas, darle tu teléfono para que te llamen para que te reces por ellos mientras están mal. Tú no tenías que meterte eso en la vida, pero tú lo decidiste por amor de Dios. Amén. Entonces, eso es el verdadero sacrificio que agrada a Dios. ¿Y qué podemos hacer con eso? Mira, salvar al mundo. Porque cuando tú ofreces tus dolores a Jesucristo, viene una fuerza espiritual sobre el mundo. Muchos piensan que la injusticia política y económica que vivimos en el mundo se arregla solamente con la lucha. La lucha contra el mal hace falta. Y los que están llamados por Dios a luchar contra el mal, tienen que luchar. Pero los católicos atacamos el mal en su origen. El mundo, déjame ver si yo puedo explicar esto tan profundo. El mundo, como el hombre, tiene 3 aspectos. El hombre tiene un aspecto físico que es el cuerpo. El mundo tiene un cuerpo, que es el planeta Tierra.
Y tiene el hombre, y eso muchos no lo quieren entender, distinto del cuerpo, un mundo psíquico. Dile al lado, tú tienes un mundo psíquico. Dile al lado, tu azotea, donde tienes flojos los tornillos, dile. O sea, la mente. La mente está sana o está enferma. Pero más allá de la mente y del cuerpo, tenemos el corazón, el espíritu. ¿Qué es lo tercero que tenemos? Para el mundo físico está la sanación física. Para el mundo psíquico está la sanación interior. Para el mundo espiritual está la salvación, la liberación. En el mundo espiritual, tú no lo arreglas con charlas, no lo arreglas con conversaciones, lo arreglas con la gracia. Lo arreglas con la gracia. Vamos a poner el ejemplo de Santa Rita. Dicen que Santa Rita, cuando el esposo se casó, era terrible. Vamos a ponerlo peor, vamos a poner figurativo. Y tenía pecueca, olor de los pies y violín. El otro día un señor me dio un abrazo a mí y yo decía, ¿cómo era la esposa para aguantarlo? Subí corriendo, échame desodorante y me bañé ese día con saldiguera porque eso se pega. Y era un violincito, pero parecía un carrito de perro caliente, terrible, señor. Pongamos que era así el esposo de Rita y no se peinaba bien y andaba todo chibúo. Entonces Rita lo primero que hizo como buena esposa fue ocuparse de su cuerpo. Borocanfor con eso, limón con bicarbonato, pues no inventó el desodorante, afeitarlo, arreglarlo, total que físicamente lo puso como un galán. Interiormente él estaba muy resentido, lleno de violencia y de ganas de venganza, y con su gran amor, su misericordia, su seguridad en sí misma, le fue enseñando a vivir hasta que lo sanó psíquicamente. Pero la parte espiritual, que él saliera del pecado, que él saliera de la bebida, del adulterio, de todo eso. ¿Con qué lo salvó Rita? Diga de lado, sufriendo por él con Cristo en la cruz. Aplicándole los méritos de Cristo y los de ella misma en Cristo. Santa Teresita, el Niño Jesús, nunca tuvo las llagas de Cristo. Las llagas de Cristo son un regalo exclusivo que Dios le da a muy poco. Tal vez se las dio a San Pablo, porque San Pablo dice en la carta a los Gálatas, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Esa marca de Cristo, algunos dicen que son todas las cicatrices de los golpes que le dieron por ser apóstol. Y otros dicen, a lo mejor tuvo los estigmas. Pero San Francisco de Asís, 1300 años después, apareció con las llagas de Cristo. Pero ustedes las imágenes de San Francisco van a ver que tiene los estigmas. Y Dios se lo ha dado a otras personas, como Santa Catalina de Siena, el Padre Pío en nuestros años. Tuvo las llagas de Cristo, Santa María Jesús crucificado, varios santos. Pero dile al de lado, tú puedes recibir las llagas de Cristo. Porque cuando tú te metes en esta espiritualidad, dile al de lado, tu soledad será la soledad de Cristo. Tu dolor será el dolor de Cristo. Tu humillación será la humillación de Cristo. O sea, no despreciamos el dolor, sino que lo convertimos en el dolor del mismo Cristo para salvar al mundo. Yo quiero explicarte esto con dos cosas que me pasaron. Yo estaba jovencito y me llevaron a darle los sacramentos a una muchacha con esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa. Hasta ahora no tenemos medios para curarla. Y esa muchachita bella, una Miss Venezuela, preciosa esa niña. Las mujeres venezolanas son muy lindas. Y esa era una belleza de niña venezolana. 17, 18 años en su silla de ruedas, contenta ese día porque me decía que la mamá le enseñó que amarrándose el jabón con una cuerda todavía podía enjabonarse ella sola. Ya enjabonarse era una gran victoria. Yo no pude evitar varias veces que se me salieran las lágrimas, porque yo la quería. Le sentía compasión, tanto dolor a su mamá y a ella. Y un día saliendo de allá, el Señor, de esas veces que nos habla en el alma, me dijo, ella está así por 2 sacerdotes.
por los pecados de los sacerdotes. Díganle al lado, los pecados del más amigo son los que más duelen. Y que Dios entre todos los hombres que creó escoja un hombre y diga, tú vas a ser mi sacerdote. Significa que Dios quiere que ese hombre sea su amigo íntimo. Si tú supieras lo que es un sacerdote, mira. En el momento en que yo consagro en la misa, en ese momento que yo digo, tomen y coman todos de él, esto es mi cuerpo, yo le doy mi humanidad a Jesucristo y Él es el que consagra. Tú me sigues viendo a mí en el altar, pero en ese momento de la consagración no soy yo, no es otro Cristo, es Cristo el que consagra. En el momento en que tú te confiesas conmigo y yo levanto la mano y digo, yo te absuelvo de todos tus pecados, no soy yo. ¿Quién soy yo para perdonarte a ti los pecados? Es Cristo que toma posesión de mi ser para perdonarte los pecados. El sacerdote es el que está llamado a estar más cerca del corazón de Jesús. Por eso los pecados nuestros son más terribles. Un sacerdote santo es la santificación de innumerables almas. Un sacerdote en pecado es como un tubo obstruido por un animal muerto. Cuando se fue a ordenar de sacerdote un amigo mío, le pidió al padre Leocadio Jiménez, que fue director espiritual de toda una generación de curas de Venezuela, en la que yo me cuento también. Le pidió, padre Leocadio, escríbame una carta. Y el padre, en la carta que le escribió para su ordenación, le escribió al padre Raúl Urbina, nunca aceptes un pecado mortal en tu vida. Cuando Gómez, dictador de Venezuela, quería afligir a un enemigo suyo, mandaba que mataran a una persona y le amarraran el cadáver de la espalda a su enemigo. Y el enemigo se moría enfermo de soportar la putrefacción de un cadáver humano amarrado a su espalda. Es terrible. Y le dijo el padre Leocadio, cuando un sacerdote se entrega al pecado mortal, es semejante a ese preso que lleva un muerto colgando en la espalda. Se va pudriendo con él. Porque si el demonio odia a Dios y odia a la iglesia, en la iglesia, ¿a quiénes son los que más odia el demonio? Al sacerdote. Y el sacerdote comete el error gravísimo de ponerse en manos de él, ¿qué no hará de terrible el enemigo? Lo estamos viendo en estos días con los escándalos que hemos tenido. Eso es una obra del enemigo. Detrás de eso está el demonio, y el demonio solo se combate con la cruz, pero no la cruz de madera, la cruz verdadera, la cruz de Jesús. Entonces Dios en esta obra de la cruz te llama a salvar los sacerdotes. Y te quiero decir una cosa, si esa niña, si yo hubiera conocido el apostolado de la cruz en ese tiempo y le digo a la niña, ofrece tu dolor con Cristo por los sacerdotes, ella, si ese dolor lo ofreció, salvó a muchos sacerdotes, ¿sí o no? Pero aquí te voy a decir una cosa de la Madre Teresa de Calcuta, muy bella. Yo tuve algunas oportunidades de estar frente a ella. Y una vez, cuando ella estaba viva, nos habló y nos dijo esto tan bonito. El peso de nuestra ofrenda es el amor. No lo heroico, sino el amor. Ella dice, ustedes se admiran porque ven a mis hijas que recogen a los leprosos, le quitan un bebé de la boca a un perro. Si ellas hacen esas cosas tan heroicas sin amor, no valen nada. Pero ella dice, pero si usted apaga la luz que dejaron prendida con amor, en vez de empezar a gritar, claro, como el que apaga la luz soy yo, cuerda de desgraciados, despiértense. Si ustedes gritan así, no tuvieron amor, eso no vale nada. Pero si ustedes van con amor y apagan la luz con mucho amor,
clic y no los despierta, eso vale oro. Dígale, lo que hace grande tu cruz es el amor. El otro sentido para explicarles bien lo que está pidiéndonos Dios hoy fue cuando mi mamá se estaba muriendo. Mi mamá tardó bastante en morirse. Hoy es el bautismo de mi bisnieta preciosa. Va a ser ahora, ya terminamos la charla ahora y la bautizamos. Me van preparando los ministros todo lo del bautismo un momentico, mientras siguen escuchando. Mi mamá tardó mucho en morirse. Yo toda la vida le pedí a Dios que mi mamá se muriera de un solo batacazo, para no sufrir. Uno busca no sufrir. Y yo quería que mi mamá se durmiera un día y amaneciera muerta, si cuando tocara, para no pasar por todo eso. No, mijo, fueron 2 años. Pero esos 2 años fueron muy apacibles, muy bonitos, pero el último mes fue muy duro. Y yo cuidaba a mi mamá todas las madrugadas. Yo en la madrugada me dedicaba a cuidar a mi mamá. Ese era mi trabajo. Entonces llega en la madrugada, mi mamá la sentaban en un sillón negro grandote que me prestaron. Y yo me arrodillaba con mi rosario y empezaba a pedir en silencio que mamá no oyera. Puerta del cielo a la Virgen, recibe a mamá. Puerta del cielo, recibe a mamá. Para que mamá ya no sufriera más. Aunque no tenía dolores, estaba muy incapacitada. Y yo tuve una experiencia con el Señor esa noche. Que el Señor me dijo, mira. Y empezó a presentarse frente a mí el mal del mundo. Tanto mal que hay en el mundo. Los niños abortados, los matrimonios deshechos, las mujeres maltratadas, el narcotráfico. Tanto mal que hay en el mundo. La corrupción, la brujería, el satanismo. Y en medio de todo eso, el Señor me dijo, ¿y tú me pides a mí que yo saque a mis Cristos de la tierra? Cuando ella cumpla, se irá. Y yo le contesté al Señor, Señor, si son 20 años más de agonía y son 20 años más yo pasando la noche con ella, acepto los 20 años más. Diga al día siguiente se fue para el cielo. O sea, hay enfermedades que se curan. Mi mamá fue curada de una enfermedad gravísima y vivió 15 años más. Y hay enfermedades que son el momento de la cosecha. Pero las dos se pueden ofrecer. Entonces, ¿en qué consiste esta espiritualidad? En que tú te mantengas en gracia, sin pecado mortal. Si es posible, comulgues todos los domingos. Sé que nuestra sociedad ha tenido tantos cambios sociales que hay personas que no pueden comulgar, pero buscan a Dios de todo corazón y viven en la gracia de su amor. Bueno, válgale su comunión espiritual de los domingos. Todos los domingos a la misa y su comunión espiritual. Y que en la mañana y las veces que pueda en el día, porque uno se lo aprende de memoria y lo hace muchas veces en el día, sobre todo cuando tenga algún problema. Pero lo primero que hace en la mañanita, si es posible, hace esto. Se ofrece en la cruz con Jesús. Y los domingos hace la oración del ofrecimiento de la comunión, que yo se la voy a facilitar a los que quieran entrar por este sendero hoy. Al final de la misa, de la charla, y después de la misa al mediodía, usted podrá tomar su decisión. ¿Y cómo es el ofrecimiento? Vamos a verlo. Padre Santo, te diriges a Dios Padre. Por las manos de María, no lo repitan conmigo, voy a explicársela. Es para explicársela. Te ofrecemos como víctima al Verbo encarnado, en quien tienes toda tu complacencia. ¿Qué le puedes ofrecer tú a Dios? Una vela, dile al del lado, Él hizo las estrellas. ¿Qué le vas a ofrecer a Dios? Un ramo de flores, dile al del lado, es el dueño de las orquídeas del Amazonas, dígale. ¿Qué le vas a ofrecer? Lo que le puede ofrecer a Dios es su Hijo. Es lo único perfecto y que Él lo complace totalmente. Ofrecerle al Verbo encarnado, a Jesucristo encarnado, hecho carne, en el que Él tiene toda su complacencia. E impulsados por el Espíritu Santo que has derramado en nuestro corazón, o sea, movido por el Espíritu Santo.
Diga al de lado, movido por el amor. Porque el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el amor del Padre y el Hijo. Diga al de lado, el Espíritu Santo es el amor. Movido por el amor que has derramado en nuestros corazones, nos ofrecemos constantemente en su unión como hostias vivas. Dice la carta a los Romanos, capítulo 12, ofrézcanse ustedes mismos como una hostia, como una ofrenda viva. En unión con Jesús nos ofrecemos como ofrenda viva y estamos dispuestos a sufrir. Dele 2 golpecitos al de lado y dígale, esté dispuesto a sufrir. Eso es algo que da mucha fortaleza, estar dispuesto a sufrir, porque hay gente que vive corriendo del sufrimiento, huyendo del sufrimiento y de todas maneras sufre doble, por huir y por correr y porque le toca el sufrimiento. Mejor es, estoy dispuesto a sufrir. En esta y en todas las ocasiones que se me presenten, aceptando ya sí el cáliz que Dios te ofrece. Implorando gracias, primero, por la salvación del mundo, que es el sueño de Dios, que se salven las almas, por la salvación del mundo. Segundo, por la iglesia, que está tan atacada, tan perseguida, tan golpeada. La iglesia que en Medio Oriente es perseguida con sangre, son asesinados, son exiliados. La iglesia que es criticada y rechazada por todos los enemigos de Dios. Y especialmente por los sacerdotes. Especialmente por los sacerdotes que, como vemos, son la parte más exquisita de la iglesia y la más perseguida. Y después, durante el día, Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Nadie más pide eso. Todo el mundo, Jesús, Salvador de los hombres, prosperidad, dinero, alegría. Está bien, esas cosas son buenas. Al que Dios se la da, San Pedro se las bendiga. Pero sobre todo pidamos la salvación. ¿Han entendido más o menos el espíritu de esta espiritualidad? Y cuando ofrecemos la comunión, la oración lo que pide es específicamente por los sacerdotes, para que sean santos. ¿A ustedes les gustaría que su párroco fuera el Padre Pío? ¿Sí o no? El Padre Pío, que hacía milagros, que expulsaba al demonio, tenía las llagas de Cristo. ¿Ustedes quisieran sacerdotes así? Yo sí. Hay una señora que dice que no. Yo sí quisiera muchos padres santos. ¿Qué hago yo con un padre pecador? Diga al de lado, no eche a perder a los sacerdotes. Ustedes invitan al sacerdote, padre, échese un trago, no se toma un whiskycito, tómese otro, va a contar un chiste colorado. Este chiste bien sucio, bien hediondo, bien podrido. Ríase, padre, con nosotros. Padre, nos vamos para la playa el fin de semana. No echa a perder a los sacerdotes. Padre, aquí tiene la llave de mi apartamento para cuando lo quiera usar para cualquier cosa. Coño, no haga esas cosas. Padre, aquí tiene $100, $200, no haga eso. Déselos para la iglesia, no se los dé a él. Que se gane su comida con su trabajo. No echen a perder a los sacerdotes. Mi carne está diciendo, Roberto, ¿para qué tú dices eso? Pero realmente yo quiero ser santo. Porque ¿de qué le vale a un hombre ganar todo el mundo si pierde su corazón? Entonces a veces al sacerdote creemos que mundanizándolo, ay padre, qué bella se le ve esa franela de Ultraman. Mejor es esto, que con esto tú eres testigo de Cristo y mártir de Cristo, porque el que odia a los curas te reconoce para odiarte. Y el que necesita un cura te reconoce para necesitarte. ¿Es así o no es así? Pídanle a Dios que seamos perfectos, santos, que seamos muchos. A mí me da dolor cuando veo el seminario. Yo lo quisiera lleno, que no cupiera ninguno más. Y cuando los veo rezando, cuando voy a darles clase, veo los espacios vacíos de los bancos y me da ganas de llorar. Yo digo, ¿cuántos muchachos deberían estar aquí sentados? Y el diablo se lo ha impedido. Danos santas y muchas vocaciones. Después, a los sacerdotes, enamóralos de la cruz. Diga de lado, la cruz tiene que ser el estilo de vida de un sacerdote. Después, llénalos de Espíritu Santo. ¿Llénalos de qué? Ojalá tenga las manifestaciones pequeñas
como sanaciones, profecías, milagros, pero sobre todo que los sacerdotes tengan la gran manifestación, que es la santidad, el ofrecer la vida, el ser crucificados con Cristo. Y darles un fecundo ministerio, que los sacerdotes den mucho fruto. Yo sé que abarco mucha gente por el canal de YouTube, bendito sea Dios, tenemos 120,000 suscriptores, tenemos más de 18 millones de visualizaciones, pero ¿cuántos de esos se han convertido? ¿Cuántos de esos han entregado su vida a Dios? ¿Cuántos de esos se han hecho uno solo con Dios? Diga al de lado, fama no es fruto. A lo mejor hay un padrecito que no tiene las 2 o 3 cualidades que Dios me regaló a mí. En vez de hablar claro, habla todo enredado. Y en vez de tener un buen equipo de sonido como este, tiene uno de esos que son marca maestra de Charlie Brown. Entonces, Samacena es apostolado de la cruz. Estamos aquí reunidos en los avanzados buses y retiro. Pero ese pobre padre es un santo. Él no habla tan bien, pero es un santo y no es famoso de nada. A la misa le dan 4 viejas, de las cuales se murieron ya 2 y una está enferma. Y la parroquia está vacía y pobrecito. Pero ese hombre está lleno de amor de Dios y todo lo que hace lo hace en el espíritu de la cruz. Y cuando se muera, se va a abrir la puerta y se va a escuchar un enorme aplauso. Y él va a decir, ¿qué es eso? Dice, son todas las almas que tú salvaste con tu humildad y tu pureza. Y a lo mejor hay un cura súper famoso en las redes y que, bueno, la gente se apiñaba y pagaba para ir a su retiro. Y cuando se muera, escucha como 5 aplausos. ¿Y qué es eso? 3 niñitos que tú bautizaste que se salvaron. Fruto no es fama, no nos confundamos. Y los sacerdotes cuidémoslos y pidamos por ellos y apoyémoslos para que sean santos, con muchísimo amor.